45, aún así el Cisne Negro sigue siendo la guerra en Israel, la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Gustavo Ariztegui, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Encantado. Invasión terrestre. ¿Puede llegar a no producirse, tal y como en las últimas horas se ha empezado a mover, o eso no estaría en la cabeza de Netanyahu bajo ningún concepto? Yo creo que el estado de ánimo de la opinión pública israelí es tal que si no se diese la invasión terrestre o la operación terrestre en Gaza, habría un desgaste inmenso del actual gobierno. Ya lo hay. Es decir, no olvidemos que una parte de las acciones que llevan a la actual situación es la división en la sociedad israelí, sobre todo, bueno, no es una división en mitades, es decir, una mayoría de los israelíes estaba en profundo desacuerdo con las medidas legislativas que estaba impulsando el primer ministro Netanyahu para reducir las capacidades y poderes y la independencia del Tribunal Supremo. Si no se produce la invasión o la operación terrestre, habrá una reacción muy fuerte por parte de los reservistas, muy fuerte por parte de los medios israelíes y desde luego la cúpula militar. No creo que fuese posible. Que se module su intensidad, que se retrase en el tiempo, que se trate de conseguir la liberación de más rehenes hasta entonces, pero vamos a ver, son más de 212 según la última contabilidad, menos 2 de esta mañana, 210, es posible que sean más todavía, porque no están contados los de Yihad Islámica. No va a ser posible liberar a 250 personas antes de la operación terrestre. Es decir, que nos podríamos poner en un plazo de un mes. No sé si un mes, no creo. Llevan ya 2 semanas esperando y preparándose. Están los carros de combate y las unidades blindadas de transporte de tropas ya en sus posiciones. Ya han trascendido planes de guerra, y si han trascendido es que no serán así, seamos muy claros. Hombre, algo parecidos a lo que se ha filtrado serán, porque no pueden ser muy distintos tampoco. Dividir Gaza en 2 o 3 sectores y tratar de ir casa por casa. Me gustaría recordar lo que pasó hace algunos años en otras circunstancias similares. Justamente las tropas de élite israelíes, para evitar ser blanco de los francotiradores enemigos, rompían las paredes entre las casas para ir pasando de una a otra y para además evitar el menor número posible de bajas civiles. Obviamente estamos viendo reacciones desmesuradas en diferentes partes del mundo, manifestaciones monstruo, muchas convocadas, fomentadas, animadas y organizadas por la extrema izquierda, europea y americana, y sin embargo tenemos que volver a insistir en un hecho que está ya comprobado de manera fehaciente, y es que Hamás utiliza a los 2.300.000 gazatíes como escudos humanos. Lleva haciéndolo desde que tomó el poder en el 2006. Y cuando además no solo no les permite desplazarse con libertad para dejar un número suficiente de gente en el norte de Gaza, sino que en edificios que están señalados como objetivo militar no permiten que salga la gente. Llegan a incluso cerrar con rejas las salidas de los portales. El otro punto clave estaría en ver la escalada hacia Irán. Todo lo que no sea Irán puede escalar, pero el mercado no le tiene tanto miedo, ya sea por el precio del petróleo, ya sea por razones humanitarias, ya sea por la potencia de una potencia nuclear entrando en el conflicto. ¿Está Irán detrás de Hamás y de Hezbollah lo suficiente como para entender que todo lo que está sucediendo tiene la mano de Irán detrás? Voy a hacer la respuesta esa que siempre dice el manual, que no hay que hacer en una entrevista. Me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? En fin, lo hago con un poco sentido del humor. Yo creo que es la pregunta más importante. Hemos visto en los últimos días cómo gente normalmente con buen análisis y que normalmente tiene además buena información estaba intentando desmentir la mano de Irán en esta operación monstruosa de terrorismo combinado, con terrorismo masivo, por 2.000 terroristas que no combatientes que asesinaron a 1.500 personas, degollando a bebés, quemando a familias dentro de sus casas, desmembrando a gente antes de matarlos. Esta es la realidad de los hechos. Entonces, estas fuentes estaban tratando de explicarnos que Irán no estaba detrás de la planificación, ejecución y autorización de esta operación terrorista masiva. Cuando uno empieza a ver otras informaciones mucho más matizadas, se da cuenta que había una operación casi coordinada
entre el asesor diplomático de Macron, Emmanuel Bon, el antiguo embajador de Francia en el Líbano. Que está hoy en Israel. Que está hoy en Israel. Y Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos. Su número 2, McGurk, que es el número 2 para Oriente Medio, fue enviado a la región justamente para tratar de aplacar los ánimos en torno a la posible implicación de Irán. Y esto significaba que los enemigos tradicionales de Irán, que estaban tratando de limar asperezas desde hace algún tiempo con patrocinio chino en ese acercamiento, hablemos de Arabia Saudí, hablemos de los Emiratos Árabes, de Bahrein o incluso de Jordania, pues estaban muy incendiados en contra de Irán, sabiendo que esto estaba poniendo al borde de la guerra la región. Pero justamente los Estados Unidos estaban temiendo que una confirmación por parte de cualquier servicio de inteligencia mundial, o por lo menos un no desmentido de las más importantes agencias de inteligencia, hubiese provocado una intervención de Israel en contra de Irán y hubiese sumido al mundo en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, este movimiento diplomático, utilizando una media verdad para tratar de calmar los ánimos, que es un fin posiblemente justificado y honorable. Bueno, es que fue la frase famosa de que no hay suficiente evidencia de que Irán está detrás de los ataques. Y esto fue lo que llevó a los americanos a decir, no está comprobado, no podemos confirmar que Irán esté detrás de las noticias. Entonces utilizaron sus canales a través del New York Times para decir, oiga, es que les pilló por sorpresa, pero inmediatamente después, esto fue el 13 de octubre, inmediatamente después, el 19, el New York Times tuvo que publicar un artículo muchísimo más matizado, no diciendo que los iraníes habían sido sorprendidos, sino que no se podía comprobar de manera fehaciente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Hemos visto la entrada de Qatar, ayer junto con Egipto, negociando, intermediando para esos dos rehenes. ¿Qué papel juega Qatar en todo esto? Sabiendo que está el dinero allí. Es muy interesante la personalidad y las motivaciones de uno y de otro. Egipto es el país árabe más importante en número de habitantes, influencia política, influencia cultural en el mundo árabe y es obviamente el primer país que estableció relaciones con Israel en el año 79. Es el país que tiene, el único país árabe que tiene fronteras físicas con la Franja de Gaza. Y después, que además, no olvidemos, Hamás es un producto de la hermandad musulmana. Y el mariscal al-Sisi, el presidente de Egipto, es un enemigo jurado de la hermandad musulmana. Es el que dio el golpe de Estado para quitar al sujeto extravagante, por decirlo en términos suaves, el ya fallecido expresidente Mursi, con lo cual la intervención de Egipto es la intervención del enemigo jurado, mediando sí, pero desde la posición de hostilidad. Y la mediación de Qatar es completamente distinta. Qatar mantiene abiertas las oficinas de los talibanes por una parte y Hamás por otra, a petición de los Estados Unidos, y esto está comprobado, desde la administración de George Bush hijo, porque necesitaban esos canales traseros, esos canales informales, para poder tener algún tipo de relación o de mandar mensajes o de contacto informal con los unos y con los otros. Es decir, muchas veces Qatar se ha traído las iras de sus vecinos o de otros países, pero concretamente en estas dos cosas, los talibanes y Hamás, es una petición directa de los Estados Unidos. ¿Puede sostener Estados Unidos estas dos guerras? ¿O un mundo en guerra en el que se va viendo ya no solo estas dos guerras, está Armenia, hay mucha tensión alrededor de Taiwán, China, se ve cómo esa fotografía se va extendiendo? ¿Puede Estados Unidos mantener o es un movimiento hacia intentar atacar precisamente esa hegemonía estadounidense mediante que un cambio de época en el que China pueda ascender a la primera posición mundial, no solo económica, sino hegemónica, sea a través de un mundo en guerra? Como lo fue para Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo creo que van a pasar bastantes décadas antes de que Estados Unidos de verdad deje de ser la potencia mundial, por lo menos en términos militares, para que lo tengamos claro. Vamos a ver, se habló de la decadencia inevitable de Estados Unidos en los años 80, a finales de los 70,
con el mandato del presidente Carter y al principio del mandato del presidente Reagan, cuando decían Estados Unidos no se puede recuperar de los problemas derivados de la crisis del petróleo, de la guerra del Yom Kippur, octubre del 73, iniciada en el 74, como muy bien decías. Sin embargo, se consiguió, porque Estados Unidos se reinventó económicamente, haciendo desplazar los sectores económicos que producían menos beneficios y que los mandaron a países en vías de desarrollo, sobre todo los sectores industriales menos interesantes, y hoy en día estamos en lo mismo. La potencia militar estadounidense es hoy por hoy incontestable. Es verdad que China ha mejorado extraordinariamente sus capacidades militares, sobre todo navales, es decir, con botadura de barcos prácticamente todas las semanas y que tienen ya por fin portaaviones y un arma embarcada muy importante, y con esa proyección de fuerza agresiva en el mar de la China del Sur, con la creación de atolones artificiales, con bases aeronavales, puertos y bases aéreas. Pero sin embargo, la ventaja tecnológica de Estados Unidos y de sus aliados es todavía muy significativa. Pero liemos esto que me preguntas con Irán. ¿Puede Estados Unidos mantener dos frentes abiertos? Su estrategia militar así lo tiene concebido. ¿Puede mantener una tercera, que sería Taiwán? No lo sabemos. También es verdad... Pero una segunda que incluya a Irán de manera directa. Ahí está. Es decir, si se puede cerrar la crisis de Gaza en pocas semanas, que es lo que todo el mundo quiere, señalando a Irán, porque justamente lo que hay que hacer es no cerrar los ojos ante la nefasta influencia de Irán en Oriente Próximo y en el mundo entero. Irán siempre se sale con la suya, tiene completamente podrido a Europa y otras partes del mundo con dinero sucio, comprando voluntades en diferentes partes. Está demostrado. Irán está acallando a sus rivales. Irán no se puede convertir en un socio presentable de la noche a la mañana, como también es el caso de Venezuela, porque la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania necesita que el petróleo iraní y el petróleo venezolano vuelvan a los mercados. Es un perfecto disparate. Bueno, has sacado un tema que me gustaría hablar también en la parte final. Ayer hubo un choque con China-Filipinas, en el que chocaron en el mar de Filipinas dos embarcaciones. Tuvo que aparecer la Guardia Costera China, que era del tamaño el triple que el barquito que tenían los filipinos. Y el otro punto es este de Venezuela. Es decir, se está moviendo el tablero geopolítico hasta el punto de que ahora hay nuevos malos que hacen menos malos a los antiguos malos hasta el punto de parecer buenos. Alvarez ha pedido eliminación de las sanciones de Venezuela. Estados Unidos está intentando ver en el proceso electoral que es lo suficientemente limpio como para también quitarle las sanciones. El movimiento hacia ese posicionamiento de que ahora Irán, Putin, que hay un nuevo bloque, deja al aire, por razones económicas, que otros malos antiguos son menos malos o buenos, como Venezuela? Yo creo que es exactamente la lectura que hay que hacer, y eso se puede decir que en geopolítica no hay posiciones morales o de principios. Yo discrepo, creo que sí tiene que haber en geopolítica principios y valores, y no se puede rehabilitar a quien es un agitador de inestabilidad y de inseguridad en el mundo solo porque la economía coyuntural del momento lo precise. En todo caso, justamente estos choques en el mar de la China del Sur, que llevan produciéndose 20 años y a los que en Occidente le hemos dado muy poca importancia, sabiendo que además China está intentando establecer una posible expansión o salida hacia el este, es decir, llegando al oeste por el este, ya me entiende. Sí. Porque justamente la economía china está estrangulada por el estrecho de Malaca. Y el estrecho de Malaca es controlable con unos pocos submarinos. Y vuelvo a la afirmación que hacías. No olvidemos que la expansión china, una parte es muy clara, es decir, las fuerzas aeronavales en general, y la otra lo es menos. Hablaste de la Guardia Costera china. Es mucho más potente que la mayoría de las armadas de la región. Gustavo de Ariztegui, vamos a ver si de verdad en un par de semanas esto puede recoger cuerpo o recoger cuerda, ¿no?, para que se evite el conflicto. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos fotografía en lo que está oculto también en lo que está sucediendo, que no es poco en esta guerra de Israel y en este mundo geopolítico que se esconde mucho detrás de los titulares de los periódicos. Sin duda, muchísimas gracias. Buen día y buen negocio.
Gracias, buen negocio.